Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Cristel Mejía, Noelia Mengual, Melanie Gámez, Jimena Palacios y mi persona María José Arrieta Marrugo. Hoy le venimos a hablar sobre la psicología humanista y psicoanálisis. Psicología humanista. La psicología humanista tiene su origen en Estados Unidos. Oficialmente se reconoció desde el año 1962. Surge de la visión de un colectivo de pensadores y psicólogos que coincidían en la idea de la creación de un nuevo enfoque ante el predominio de la psicología conductista y psicoanalista de Freud. Si bien es cierto, de esta corriente tiene sus orígenes en los pensadores y filósofos europeos. Como ya se ha dicho anteriormente, esta psicología surge en reacción contra los modelos tradicionales de la psicología. Se rebelan en contra de estas dos corrientes que tratan de deshumanizar a la persona, convirtiéndola en un conjunto de características, y que en el caso del psicoanálisis además solo se fija de los aspectos negativos del ser. Sin embargo, la psicología humanista parte de la visión holística del ser humano, es decir, el ser humano visto como un todo indivisible. Concretamente, este modelo se fundamenta de dos movimientos filosóficos, la fenomenología y el existencialismo. Para la fenomenología, lo que percibimos como lo real es la realidad última. Desde la fenomenología se remarca el hecho de que nunca somos capaces de experimentar la realidad en sí, de manera directa, ya que nuestros sentidos actúan como filtro de esa información. Por su parte, el existencialismo es una corriente filosófica que propone una reflexión sobre la propia existencia humana. Tanto la fenomenología como el existencialismo ponen el énfasis en la conciencia y la capacidad del hombre para decidir en todo momento qué hacer, movido en última instancia por la intencionalidad. El nuevo enfoque partiría de la subjetividad y la experiencia interna. Se consideraría a la persona como un todo y se estudiaría en base a este principio. De este principio se trabajará en pulir las capacidades bondadosas del ser humano, como lo es la libertad, la autenticidad, el respeto y la responsabilidad, entre muchas otras. Se trata de seguir el camino recto y sano para que la persona se convierta en auténtica y equilibrada a partir de la aceptación de lo existente y de la propia persona. En origen, la psicología humanista seguía un único principio. El ser humano es un ser único, completo, que posee todas las habilidades necesarias para desarrollarse, realizarse y trascender en el camino sano. La psicología humanista apuesta por la comunicación plena entre los seres que son individuos únicos. Esta unicidad debe ser entendida como tal y por ello no debemos ver a los otros seres como una cualidad específica, sino como un todo. Esta corriente, a pesar de tener pocos años de existencia, sí que ha tenido la capacidad de tornarse una de las más importantes durante este periodo. De hecho, tiene bastantes profesionales a favor y en contra. Del mismo modo, esta corriente del pensamiento ha sido la fuente de inspiración de nuevas teorías provenientes de la psicología transpersonal, ya que toma en cuenta a la persona como el eje central de sus postulaciones, derivando una visión holística del comportamiento y no enfocada precisamente en un proceso o área específica. El humanismo en la psicología ha sido criticado desde sus apariciones por muchos filósofos, estudiosos y psicólogos, a causa de la falta de una base teórica en la cual apoyarse. Se trata de una corriente que nació en respuesta a otra y por esto también ha sido
duramente criticada. Una de las principales críticas que se hace a esta escuela del pensamiento proviene directamente del psicoanálisis, quien insiste en considerar los procesos inconscientes del comportamiento que están arraigados a todo ser humano y que la psicología humanista pretende descartar. Muchas personas están tratando aún hoy en día de buscar una base y desarrollar una teoría en la que sustentar esta corriente. Los planteamientos fundamentales de la psicología humanista. Dentro de esta corriente, los enfoques teóricos y terapéuticos son tan diversos que no es posible plantear un modelo teórico único, pero sí es posible inferir una serie de énfasis y principios, el cuales son los siguientes. Primero, énfasis en lo único y personal de la naturaleza humana. El ser humano es considerado único e irrepetible, sean gemelos, mellizos, se parezcan físicamente a otras. Cada persona tiene su originalidad. Tenemos esa capacidad de desarrollar eso único y original que nos distingue. Segundo, confianza en la naturaleza y busca de lo natural. El ser humano es de naturaleza intrínsecamente buena, o sea que no se da con relación por otros, y con tendencia innata a la autorrealización. La autorrealización es la satisfacción de haber alcanzado y cumplido una o más metas personales. Por lo tanto, los seres humanos deben confiar en la forma en que las cosas suceden, evitando controlarnos o controlar nuestro entorno. El tercer es conceptos de conciencia ampliado. La conciencia que tenemos nosotros mismos y la forma en que nos identificamos como nuestro yo o ego es uno de los varios estados y niveles de conciencia en el cual podemos llegar. Bueno, seguimos con los planteamientos fundamentales de la psicología humanista. El cuarto es trascendencia del ego y direccionamiento hacia la totalidad que somos. La tendencia en el curso de nuestra autorrealización es ir alcanzando cada vez más niveles de conciencia más evolucionados, que se caracterizan por ser integradoras de parte de nosotros mismos y de nuestra relación con el resto y con la totalidad. Maslow sostenía que la motivación humana surge de la capacidad de los seres humanos para realizar su potencial. Afirmaba que la motivación humana obedece a una jerarquía y que las necesidades humanas básicas como la necesidad de seguridad y amor tienen que satisfacerse antes de que las personas puedan autorrealizarse y alcanzar el grado máximo del ejercicio de su potencial. En la práctica, pocos individuos lograron la autorrealización plena, ya que se dedicaban demasiado a la satisfacción de las necesidades básicas o carecen del valor y la energía para desarrollar su verdadero yo. Eso lo planteó Maslow en 1943. Él fue el quien planteó la pirámide de Maslow, el cual eran las 5 necesidades. La pirámide de Maslow es una teoría de la motivación que trata de explicar qué impulsa a la conducta humana. La pirámide consta de 5 necesidades que atraviesan las personas. La primera es la fisiología o necesidades fisiológicas o básicas, que es la respiración, alimentación, descanso, sexo. La segunda necesidad es la de seguridad, que es la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. La tercera es necesidad de afiliación, que está la amistad, afecto, intimidad sexual. La cuarta es reconocimiento, que está el autorreconocimiento, confianza, respeto y el éxito. Y por último está la autorrealización, en donde está la moralidad, la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicio, aceptación de hechos y resolución de problemas. Maslow decía que para llegar a la autorrealización debemos haber alcanzado todas estas necesidades que están abajo. Seguimos con el quinto, que es superación de la decisión mente-cuerpo. La psicología humanista parte de un reconocimiento
del cuerpo como una fuente válida de mensajes acerca de lo que somos, hacemos y sentimos, así como medio de expresión de nuestras intenciones y pensamientos. Funcionamos como un organismo total, en que mente y cuerpo son distinciones hechas solo para facilitar la comprensión teórica. El sexto es reequilibrio entre polaridades y revalorización del emocional. Esto produce un desequilibrio en nuestro organismo, ya que desconoce aspectos valiosos de nosotros mismos, regalándolos al control de otros. El cultivo de lo emocional, lo intuitivo, lo contemplativo, por parte de la psicología humanista es uno de los intentos para restablecer ese equilibrio. Bueno, seguimos con el séptimo, que es la valoración de una comunicación que implique el reconocimiento del otro en cuanto tal. Esto quiere decir que debemos dejar de reconocer a las demás personas como objetos o medios para alcanzar nuestros propósitos personales. Es uno de los énfasis principales de esta corriente. Un claro ejemplo es de este empresario que maneja a sus empleados como marionetas solamente para alcanzar sus metas y sueños. Bueno, seguimos con otro de los exponentes de la psicología humanista, que fue Carl Rogers, que desarrolló lo que llegó a conocerse como la terapia centrada en el cliente, forma de psicoterapia que aboga por el autoconocimiento del paciente y la empatía del terapeuta, y se contrapone a los modelos científicos que son más despegados. Una de las frases célebres de Carl Rogers fue: la curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo, puedo cambiar. Siguiendo el tema acerca de los enfoques de la psicología, ahora hablaremos acerca del psicoanálisis. El psicoanálisis se define como un conjunto de teorías psicológicas y técnicas terapéuticas que tienen su origen en el trabajo y la teoría del médico neurólogo Sigmund Freud. La idea central del psicoanálisis es la creencia de que todas las personas poseen pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes. De esta manera tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales, basándose en los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. De este mismo modo, el psicoanálisis se sustenta bajo varios principios que son los siguientes. 1. El desarrollo de la personalidad queda marcado principalmente por los acontecimientos de nuestra primera infancia. Según Freud, la base de nuestra personalidad queda fijada a la edad de 5 años. 2. La manera en que nos comportamos está influenciada en gran parte por nuestro impulso inconsciente. 3. Cuando una información de nuestro subconsciente pasa a nuestro consciente, puede conducirnos a una catarsis y permitirnos lidiar con el problema. 4. Utilizamos una serie de mecanismos de defensa que permite protegernos de una información contenida en nuestro subconsciente. 5. Los problemas mentales y psicológicos, como la depresión y la ansiedad, suelen tener sus raíces de los conflictos entre la mente consciente e inconsciente. Y 6. Un analista experto puede atraer ciertos aspectos del subconsciente a la conciencia, teniendo en cuenta el uso de variedad de estrategias psicoanalíticas como la hipnosis, el análisis de los sueños y la libre asociación. De esta manera existe algo que se llama el aparato mental, lo cual es el ello, el yo y el superyo. Estos son los tres elementos que conforman la personalidad. El ello es la reserva libidinal y agresiva, que guiada por el principio del placer, busca la satisfacción inmediata en el instinto del individuo, sea permitido o no permitido. El yo es aquella que controla las emociones y las funciones y de alguna manera posterga la satisfacción de las exigencias del ello, y asimismo teniendo en cuenta las probabilidades reales, y es por ello que sustituye el principio del placer por el principio de la realidad, y se dice que existe un conflicto entre el ello y el yo, ya que el ello se podría decir que es lo que queremos hacer y el yo es lo que debemos hacer.
El superyo es la conciencia moral que evalúa o aprueba o rechaza los actos, los impulsos y los pensamientos. Su probabilidad produce culpabilidad a veces. Esto más que todo lo vivimos constantemente teniendo en cuenta un pensamiento de liderazgo dentro de la escuela, la sociedad o el barrio. Estos tres sustituyen o construyen la personalidad del sujeto. En 1884, Freud empieza a interesarse por los trastornos mentales, a raíz de un caso que refiere su maestro Joseph Breuer, donde los síntomas de la histeria se mitigan después que el paciente bajo estado hipnótico comenzara como que a relatar lo que originaron sus trastornos. Como él nunca aprendió a hipnotizar, entonces lo reemplazaba por la asociación libre, ya que por medio de esto busca que el sujeto devele su pasado. El inconsciente son experiencias censuradas, excluidas de la conciencia por efecto de la represión, que se ejerció sobre ellas parte de la personalidad y que se resiste a un cierto llamado. No se trata de un simple olvido, sino de una resistencia. Es decir, que el inconsciente es aquella que produce nuestros deseos infantiles. La asociación libre o libre asociación es la técnica que consiste en permitir al paciente hablar de manera espontánea y divagar libremente por sus recuerdos. Es decir, que por medio de la asociación libre, como lo decía anteriormente, es aquella que se utiliza para hipnotizar al sujeto. El deseo es el motor de las acciones, punto problemático donde el sujeto responde a una llamada del ser y el querer en forma opaca, después de no haber podido decir lo que demanda ni lo que quiere. Actos fallidos. Los actos fallidos son errores en el comportamiento y en la cognición, incluyendo la memoria o el lenguaje hablado y escrito, que según los planteamientos clásicos del psicoanálisis proporcionan información sobre los procesos inconscientes de la persona que los comete. También son las dificultades que presenta la persona en aquello que habitualmente le resulta fácil de realizar. Esa falla resulta un acto exitoso en el inconsciente, ya que es la realización inconsciente del deseo en forma indirecta. Un ejemplo de esto vendría siendo lapsus de palabras, olvido de nombres, errores de gestos, actos sin sentido y errores en la escritura. Los sueños. Los sueños es el fenómeno a través del cual se manifiesta el inconsciente. Durante el sueño, las personas pueden satisfacer sus deseos inconscientes sin que se presente una perturbación en su vida anímica. Las creaciones imaginarias son los sueños diurnos que se encuentran camuflados en los chistes, dichos, comedias y creaciones literarias. Gracias a estos medios, el inconsciente puede burlar la represión y hacerse por momentos explícitos, es decir, hacerse notar de manera explícita. En otras palabras, es el disfraz de los deseos. Y por último, tenemos la sexualidad, que es la experiencia que tiene diferentes formas y que está mediada por el deseo y no por la necesidad. También son los impulsos que se estructuran en la historia de las relaciones interpersonales. La mente consciente e inconsciente. El psicoanalista Sigmund Freud creía que el comportamiento y la personalidad
derivan de la interacción constante y única de fuerzas psicológicas conflictivas que operan en 3 diferentes niveles de conciencia. Ustedes se preguntarán cuáles son esos 3 diferentes niveles de conciencia. Bueno, el primero es el consciente, el segundo el preconsciente y el tercero el inconsciente. La teoría psicoanalítica de la mente consciente e inconsciente a menudo se explica utilizando una metáfora del iceberg, la cual dice que el conocimiento consciente está en la punta del iceberg, mientras que el inconsciente está representado por el hielo oculto que se encuentra debajo de la superficie del agua. Aquí les muestro una representación de lo que vendría siendo el iceberg y en donde se localiza la mente consciente, la cual ustedes pueden ver acá, pueden visualizar, y la mente inconsciente que sería el lado oculto, lo que no se puede ver a simple vista. Freud describe a la mente consciente como una composición de todos los procesos mentales de los cuales somos conscientes. Esta se sitúa en el presente y es quien le permite al sujeto tener percepción de la realidad. Asimismo, el estar consciente es lo que también le permite al sujeto pensar y comunicarse de forma racional. La mente preconsciente es donde se sitúan los sentimientos y pensamientos de los cuales el sujeto no es consciente en el mismo instante en el que ocurren, pero cuando lo desea puede traerlos a la conciencia. ¿Qué podría traer a la conciencia? Un número telefónico, una dirección o incluso un recuerdo. La mente inconsciente es donde guardamos nuestros sentimientos, pensamientos, impulsos, recuerdos de la infancia temprana, secretos y deseos ocultos que se encuentran fuera de nuestro conocimiento consciente. La mayor parte de los contenidos del inconsciente, según Freud, son inaceptables o desagradables, como los sentimientos de dolor, ansiedad o conflicto. Para él, el inconsciente puede influir en nuestra conducta y experiencia a pesar de que nosotros no somos conscientes de estas influencias subyacentes. En algunos casos, las cosas que están fuera de nuestra conciencia pueden influir en el comportamiento de manera negativa y conducirnos a trastornos psicológicos. Etapas del desarrollo psicosexual. Primera etapa, etapa oral. Esta etapa se presenta a partir de 0 a 12 o 18 meses. La libido o placer sexual se relaciona primordialmente con la excitación de la zona erógena de la boca. Son objeto de deseo los pezones de la madre o el tetero, quienes también influyen como fuentes de placer o displacer. Esto explica el porqué de la propensión de los bebés a querer morder todo. Etapa anal. Esta será desde los 12 o 18 meses a 36 meses. En esta etapa el niño siente placer al retrasar su expulsión de heces. Para Freud, esta actividad hace referencia a la excitación y el placer para el niño. Etapa fálica. Esta etapa se da desde los 3 años de edad a 6 años. En este momento el niño descubre los órganos genitales a través de los cuales obtiene placer. Una de las sensaciones de placer principales son al orinar. En esta etapa también se descubre el interés del niño por saber la diferencia entre hombre y mujer. Etapa de latencia. En esta etapa de latencia el deseo sexual se mitiga.
en esta etapa se asocia con la aparición del pudor y la vergüenza con respecto a la sexualidad. Tanto así que esta etapa coincide con el ingreso a la escuela, espacio social e intelectual que demanda toda su atención. Por último, encontramos la etapa genital. Esta se denomina como la sexualidad adulta, en la cual consiste por la atracción que siente un joven hacia otra persona diferente a su sexo. Esta etapa hay que tener en cuenta que se da desde la pubertad en adelante. Es la atracción que tanto física como emocional que siente un joven por otro joven del sexo opuesto. Los mecanismos de defensa son estrategias desarrolladas por el yo para controlar la ansiedad o prevenir su surgimiento. Los mecanismos de defensa psicológicos son 9. Comencemos por el desplazamiento. El sentimiento se sustituye, permanece la misma acción, pero cambia el objetivo. La sublimación. Forma de satisfacción a través de un sustituto. La represión es hacer caso omiso de algo voluntariamente, después de haber tomado conciencia de ello. La proyección atribuye a otro sus propios impulsos y deseos inaceptables, con esto ocultándolo a sí mismo. La negación es negarse de que algún acontecimiento ocurrió o existe. La regresión es el mecanismo de afrontamiento en la regresión de alguna de las etapas en las que se había experimentado una fijación. Formación reactiva. Manera de protegerse de la liberación de un impulso inaceptable. Aislamiento. Es huir de una situación de tensión, aunque algunos la cataloguen como cobardía. Racionalización. Es una estrategia desarrollada por el inconsciente, en la cual se oculta la verdad del por qué se realizó un acto.